Cada vez que asumo esta responsabilidad, la hago con temblor y temor. Ya voy a cumplir 16 años entre ustedes, amada iglesia. Hay algunos que no están acá, que comenzaron o que yo comencé con ellos, otros que llegaron después. Pero lo cierto es que ya llevo casi 16 años, en marzo cumplo 16 años entre ustedes. Pero cada vez que me paro en este lugar, las manos se me enfrían, el paladar se me seca y tiemblo como un papel. Que Dios se glorifique en mi vida y me use para su gloria y su honra. El sentir de mi corazón es glorificar a Dios y edificarlos a ustedes. Quisiera que me acompañaran en Mateo capítulo 16 para leer los siguientes versículos. Vamos a leer desde el 13 hasta el 19. Mateo capítulo 16 para leer los versículos del 13 al 19. Dice así la palabra de Dios, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Amados hermanos, yo he titulado el mensaje de hoy una poderosa declaración. Una poderosa declaración. Y me he basado en el versículo número 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre celestial, alabamos tu nombre y te damos gracias por Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos, donde tu iglesia es edificada. Señor, gracias por los cimientos que tenemos. Gracias porque nuestro fundamento es inconmovible. Gracias porque nos hace estar seguros, confiados. Rogamos, Señor, que tú hables a tu iglesia, que me uses para tu gloria y tu honra. Obra de manera especial para que tu persona sea muy exaltada, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, mis amados hermanos, como bien les decía, he titulado el mensaje Una poderosa declaración, y está basada sobre el verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el contexto en el que se desarrollaba el ministerio de Cristo y sus discípulos, era bien complejo. Se había levantado mucha persecución en contra del cristianismo, en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en contra de la obra que ellos estaban realizando. Se habían levantado personas diferentes, partidos diferentes, también sectas religiosas, en contra de las enseñanzas que Cristo estaba compartiendo con la humanidad en aquella época. Y cuando yo voy al contexto, ahí en Cesarea de Filipo, veo a Cristo dirigiéndose a los fariseos
como que eran los grandes opositores del cristianismo, pero también puedo ver que los romanos se habían levantado con oposición en contra del cristianismo. O sea, habían varias razones por la cual Cristo tenía que animar, tenía que fortalecer, alentar su iglesia. Y usó esta declaración para alentar a sus discípulos, cuya declaración también es de aliento para nuestros días, es de fortaleza, es de ánimo para cada uno de nosotros. Este pasaje bíblico es poderoso. Vemos ahí en el contexto que en la época de Jesús habían varios partidos religiosos, políticos, como antes les decía. Por mencionar algunos de ellos, quiero mencionarles 4. En primer lugar, los herodianos. Los herodianos eran aquellos fieles seguidores de Herodes el Grande. Compartían las ideas de Herodes. Eran políticos. Y estos, por la razón de que Herodes estaba en contra del cristianismo, se afiliaron a los ideales de Herodes y, por supuesto, también estaban en contra del cristianismo. La Biblia los menciona en Mateo capítulo 22, verso 16, y también en Marcos capítulo 12, verso 13. Estaban los fariseos también. Eran religiosos legalistas. Los fariseos eran doctores en la ley. La palabra fariseo no quiere decir hipócrita. La palabra fariseo quiere decir personas dotadas con un conocimiento amplio, doctores de la ley, personas muy capaces, muy conocedoras de la palabra de Dios. Sin embargo, se convirtieron en personas legalistas y se opusieron en las enseñanzas, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se vieron como amenazados con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlos también, los fariseos, en Mateo 23, versículo 13. Dijo nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a ellos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, que ellos eran aférrimos opositores del cristianismo, de las enseñanzas de Jesús. También vemos los saduceos. Estos solamente creían en los 5 libros de Moisés, en Pentateuco, en los libros de la ley. Ellos desarrollaban su doctrina en base a los 5 libros de Moisés. Y por último, los celotes. Estos estaban bien ligados a la violencia, eran políticos, se oponían a entregar tributos al César, estaban en contra del cristianismo y también estaban en contra del imperio romano. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 6, verso 15, vemos a Simón el Celote, este hombre que tuvo un encuentro personal con Cristo y quedó rendido a los pies del Señor. O sea que quería darles como un retrato hablado del contexto en que se estaba desarrollando los primeros pasos del ministerio de Cristo y con sus discípulos. Entonces hubo gran oposición, hubo ataques al desarrollo de la vida ministerial de Cristo y sus discípulos, y es donde el Señor se levanta con esta declaración poderosa, haciéndole una pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta mañana me he propuesto compartir con ustedes 3 enseñanzas que se desprenden de esta poderosa declaración. 3 enseñanzas
que se desprenden de esta poderosa declaración. La primera enseñanza que Dios me ha dado a través de este pasaje bíblico y que quiero compartir con ustedes está muy clara. Cristo es el fundamento de la iglesia. La segunda enseñanza es que Cristo es el edificador de la iglesia. Y la tercera y última enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana es que la iglesia tiene un papel, la iglesia tiene un rol. La iglesia, aquí declara Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, ya sea de forma pasiva, las puertas del Hades no pueden dañarla, o ya sea de forma ofensiva, las puertas del Hades no pueden detenerla. O sea que la ofensiva de la iglesia va siempre a vencer, va a cumplir su propósito. De antemano Cristo se lo estaba declarando a sus discípulos y con esto los quería animar. Y también hoy queremos ser animados con esta misma palabra. Dice así: el fundamento de la iglesia es Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la declaración de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración iba a ser edificada la iglesia, sobre que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Mesías esperado, el que podía darle un cambio al universo completo, el que iba a estremecer cielo y tierra en su nacimiento, el que lo hizo de una manera espectacular. Esto lo estaba declarando Pedro con sus labios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso le dice el Señor: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el fundamento de la iglesia. Ese es el cimiento de la iglesia. La palabra cimiento, fundamento, es la base, es la plataforma donde usted puede construir un edificio. Pero usted tiene que buscar un lugar que sea firme, sólido, un lugar que no peligre para esa edificación. Y no hay lugar más firme, más sólido, más seguro que Cristo para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda desarrollar su vida espiritual y ministerial. No hay lugar más seguro que nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la piedra angular del cristianismo. Él es la piedra principal del cristianismo. Dice Efesios capítulo 2, verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra de ángulo? Según Efesios 2:20, Jesucristo. Me encanta también lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 2, verso 42, que la iglesia primitiva se edificaba en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, de los profetas, aún del Antiguo Testamento, cuando todavía físicamente Cristo no estaba aquí, eran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo aparece, quizás no físicamente, pero espiritualmente, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, los profetas, los patriarcas, los jueces, los reyes del Antiguo Testamento que fueron salvos mirando por fe la promesa de la venida del Mesías. Sobre los fundamentos de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, edificada la iglesia. Y este es el verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan capítulo 15, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1. Dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios.
y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí el verbo dice el 14, fue hecho carne, esa palabra que edifica, esa palabra que construye. Sobre esa palabra, sobre ese fundamento, sobre esa roca, que analógicamente es comparado con una roca, las enseñanzas de Cristo, dando a conocer que es algo poderoso, fuerte, sólido, confiable, para tú desarrollar toda tu vida sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. La figura está tomada del proceder del albañil que desecha una piedra por inservible, pero luego la ve idónea. Esa piedra es la más adecuada para trabajar el ángulo del edificio. Los judíos rechazaban a Jesús rotundamente y hasta el día de hoy andan en tiniebla por su rebeldía. Es así, pero Dios, nuestro Dios, escogió a Cristo, nuestro Padre Celestial, como cabeza, como esquina, como columna, como roca, para que la iglesia sea edificada y guiada en Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros, el cuerpo, su iglesia. Nosotros, su edificio. Nosotros, templo del Espíritu Santo. Pero el cimiento, la plataforma donde desarrollamos nuestra vida cristiana, son las enseñanzas y personas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de persecución. Somos rechazados, somos menospreciados, somos maltratados. Así como los fariseos, los celotes, los herodianos perseguían el cristianismo, se oponían. Nosotros también en la actualidad experimentamos oposición. Experimentamos maltrato, rechazo, menosprecio. Muchas veces quieren hacernos pasar por bobos y nos dicen esta frase: tú no eres de este planeta. Es verdad que no somos de este planeta. Es verdad que no somos de este planeta. Tenemos una patria celestial, algo mucho mejor que lo que estamos experimentando acá en la tierra. Esa patria que los hombres de Hebreos capítulo 11, aquellos héroes de la fe, contemplaban y no tenían miedo a entregar su vida por esa causa. Ellos aspiraban a algo mucho mejor que lo que están viviendo. Así que tú y yo, conscientes de esta verdad, no podemos claudicar, no podemos desalentarnos, no podemos desanimarnos, porque fiel es aquel que nos llamó, el cual nos edifica, el cual nos confirma, el cual nos sostiene, el cual nos guía, el cual nos guarda, como dice Judas, para presentarnos con gran alegría en su presencia. ¿Cuánta confianza tienes en Cristo? ¿Cuánta seguridad tienes en Cristo? Ahorita estaba lloviendo fuerte. Los hermanos acá, la lluvia estaba entrando. Señor, si tú calmaste la tempestad, si tú calmaste la tormenta, hace más de 2000 años, hoy la puedes calmar. Cálmala, que estos valientes que hoy desafiaron, Señor, así le decía, estos valientes que desafiaron las inclemencias del tiempo y están en tu casa para adorarte, no sean defraudados. Que ellos puedan adorarte, que se puedan concentrar en tu palabra, que se puedan concentrar en la adoración, que te puedan exaltar, que te puedan glorificar esta mañana. Gran bonanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gran bonanza. Para Él no hay nada imposible. El Señor nos dice en Mateo capítulo 5.
Vamos a Mateo capítulo 5 un momentito. Ahí las bienaventuranzas, sermón del monte. Dice a partir del verso 10 en adelante: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, oiga, dice, oye, pero aquí hay una contradicción. ¿Cómo va a ser bienaventurado aquellos que experimentan persecución por causa de la justicia? Sí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros. Esto es clave, hermano. No con razón, sino mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, como dice Pedro, ¿por qué sorprendernos de la prueba de fuego que va a venir sobre vosotros? En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. Yo he vencido el mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay una roca en la cual podemos descansar. Hay una roca, hay un cimiento en el cual podemos encontrarnos seguros, completos en Él. Cristo mismo le declaró a sus discípulos que Él es el fundamento de la iglesia y cuántos beneficios esto les aportaría. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos? Ahí en Lucas capítulo 6 del 46 al 49. Jesucristo se acercó en Lucas capítulo 6 a sus discípulos y les habló sobre la parábola de los dos cimientos. Y les dijo que habían dos edificadores o dos constructores, uno sabio y uno insensato. El sabio edificó su casa sobre la roca. El insensato edificó su casa sobre la arena. Hermano, este mundo es como el desierto. Cuando caminas mucho por él, viene espejismo a tu mente. Se te presentan cuadros maravillosos, no abstractos. Tú lo puedes ver en el mundo, es un espejismo lo que tiene. Lo ves clarito, pero es incierto. Como dice Yuri en su canción, muchas veces lo he dicho acá. Las cosas de este mundo son bonitas, pero pasajeras. Son como las estrellas del cielo, que en la noche brillan mucho, dan su luz y su resplandor, pero cuando sale la luz del día no dejan ni rastro ni huella. Cuando la verdad viene, las cosas de este mundo toman un segundo plano. La verdad es Cristo. Quita tus ojos de ahí, porque ese es el que edifica la casa sobre la arena. Cuando tú edificas tu casa sobre la roca, estás edificando, como antes dije, la casa sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Pueden venir vientos torrenciales, pueden venir diluvios de agua y dar con aquella casa, contra aquella casa con ímpetu, pero dice que la casa permanece firme. Y se estaba refiriendo al pueblo de Dios. Pueden venir problemas, pueden venir dificultades, puede venir hambre, puede venir persecución, puede venir inestabilidad en los conceptos políticos, pueden pasar cosas, cambios. Oye, pero usted es el mismo, la palabra sigue siendo la misma, Cristo sigue siendo el mismo, usted no tiene nada que temerle, usted tiene al Señor, ánimo. Porque este mundo, Satanás, el príncipe del mundo, quiere desenfocarte, quiere desviarte, quiere entretenerte. Miren, Satanás no puede arrebatarte de las manos del Señor, pero sí puede desviar tu mente, sí puede traer confusión, sí te puede entretener, sí te puede dormir. Tú puedes escuchar cantos de sirena, ay, que Estados Unidos, ay, que no sé qué cosa, ay, que... Oye, nada de eso. Cristo. Cuba para Cristo. Tenemos que estar enfocados, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos, vigilantes, no descuidar ese precioso tesoro. Más adelante podemos ver
a los apóstoles enseñando esta gran verdad de los cimientos, de que la iglesia era edificada sobre los principios espirituales y doctrinales que emanan de Cristo. Por ejemplo, cuando yo voy ahí a 1 Corintios, capítulo 3, versos de 10 al 11, veo al apóstol Pablo enseñando lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, oiga, esto es una advertencia, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto. El apóstol Pablo no dijo que él creó fundamento, que él hizo el fundamento. Él dice que él puso el fundamento. El fundamento siempre existió. El fundamento es eterno. El apóstol Pablo dice: yo puse como perito arquitecto, yo busqué la piedra, yo busqué la roca sólida. La piedra estaba ahí, la roca estaba ahí. Usted lo único que tenía era que ponerla. La roca estaba con nosotros. Nosotros lo que tenemos que edificar sobre ella. Cuidado como sobreedificas, dice aquí el apóstol Pablo. Es una advertencia, es un llamado de atención, es una alerta porque nos ama, es una alerta porque nos quiere cuidar, es una alerta porque nos quiere bendecir. Cuidado como sobreedificas tu vida, cuidado, porque esta frase también nos advierte de peligros. Hay peligros, sí, hay peligros, son reales, pero tú estás en las manos del Señor. Tú estás edificado en la roca. Tú estás seguro en Cristo. El cristianismo se habría acabado hace siglos si no hubiera tenido por cabeza de la esquina de su edificio al Hijo de Dios, Cristo Jesús. En verdad Jesús es el todo en todo para el pueblo de Dios. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro medio, no hay otro nombre en el cual podamos estar seguros, confiados. No hay otro, es Cristo. Dice así: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. En Él triunfaremos. ¿Sobre quién? Sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Los tres enemigos más poderosos que tiene el ser humano. En Cristo triunfamos sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. ¿Por qué entonces no vamos a edificar nuestra vida sobre la roca? Sí, hermano, esa es la primera enseñanza. Edifiquemos nuestra vida sobre la roca. En segundo lugar, el edificador de la iglesia es Cristo. Él es el cimiento, pero también a la vez quien edifica a la iglesia. ¿Quién edifica a la iglesia? Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Aquí hay un verbo posesivo. El verbo posesivo. Yo edificaré, ¿qué cosa? Mi posición, dueño absoluto. Amo. Él es el amo de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. La iglesia es propiedad de Cristo. Él es el encargado. Ningún intruso puede entrar a meter sus manos. No, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mis ovejas. ¿A quién pertenecemos? ¿De quiénes somos? ¿Quién nos ganó? ¿Quién nos conquistó? ¿Quién nos... Miren, el domingo pasado escuchamos un sermón de nuestro hermano Javier Castellano. Muy bueno. El antes pasado escuchamos el del aniversario, que fue espectacular. Abelito predicó. Pero Javier, el domingo pasado, hablaba sobre Noemí y Ruth. Ruth tenía que ser redimida
tenía que ser rescatada. La palabra redimir, rescatar, tomar. ¿Quién la redimió? Vos. Pero vos era una figura en el Antiguo Testamento y Noemí de la obra redentora de Cristo con su iglesia. Cristo rescata a la iglesia. Cristo pagó el precio por la iglesia. Su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso nadie se la puede quitar. Por derecho propio le pertenece. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y Él no solo se encargó de salvarnos. Cristo no es alguien que te salva y después te dice, arréglatelas como pueda. No, Él sigue contigo. Todos los días. Y hasta el fin del mundo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. La gente me dice, oye, siempre dice ese texto. Oye, es el preferido mío. Es el preferido mío. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¡Qué tremendo! Él va a estar sustentando, Él va a estar edificando, Él va a estar ayudando. ¿Cuándo? Siempre. Siempre Él está ocupado. Mi Padre trabaja y aún yo trabajo también. Le dijo Cristo a los discípulos. Mi Padre trabaja y yo aún trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Edificar su cuerpo, edificar la iglesia, preparar la novia para su venida, para presentársela. Una novia sin mancha, una iglesia sin arruga. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Nadie dice amén. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Edificaré mi iglesia. Aquí tenemos la primera mención de la iglesia en la Biblia. No existía en Pentecostés. No existía. En Pentecostés comenzó la iglesia a existir, a obrar. Lo que existía era la asamblea. La palabra iglesia viene de la palabra en griego eclesia. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, era asamblea, reunión. Pero ya en el Nuevo Testamento es eclesia, llamados afuera. Un grupo que Cristo llamó fuera del mundo para que le adore, para que le sirva, para que le honre, para que le glorifique. Y para que esto pudiera ocurrir, teníamos que ser edificados por su propia mano, porque nosotros, tú y yo sabemos que de nosotros, por nuestras capacidades, por nuestro intelecto, por nuestra sabiduría humana, nada bueno vamos a hacer. Tenía que estar la mano de Dios ahí, la mano de nuestro Señor Jesucristo ahí, obrando en ti, obrando en mí. Qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios. No solo nos rescata, sino que también nos edifica, nos cuida, como la nodriza, como el Padre que es, como el Padre que es. Difícilmente esperaríamos ver la iglesia introducida en el Evangelio de Mateo, donde los temas destacados son el reino de Dios. Claro, era el contexto judío, el reino de Dios. Sin embargo, como consecuencia del rechazamiento de Cristo, sigue un periodo parentético, la era de la iglesia, que continuará hasta ¿cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo, hasta el arrebatamiento. Entonces Dios reanudará sus tratos nacionales con Israel. De modo que es adecuado que Dios introduzca aquí la iglesia como los siguientes pasos en su programa dispensacional. Entonces, amados hermanos, cuando hablo de su programa dispensacional, estoy hablando de una nueva etapa, el pacto de la gracia, que se relaciona con la venida, el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, la cual Dios usaría como su representante máximo para
proclamar las buenas nuevas de salvación, para hacer su obra a través de nosotros. Qué gran confianza nos transmite el saber que el que edifica nuestra vida, la iglesia, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses 1:6. Estar persuadido de esto, que aquel que comenzó su buena obra la va a detener. ¿Qué pasó? No, ¿qué dice? La va a perfeccionar hasta su día. La va a perfeccionar. Él no es de los que abandona, Él no es de los que retrocede. No, Él no es de los que se da por vencida. Él es de los que persevera. Por eso podemos confiar. Tu victoria está segura. Tu victoria está segura. El crecimiento numérico de la iglesia, su expansión, es una obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Dónde más? No. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se iba a expandir por todas las regiones. Había una promesa que cuando el Espíritu Santo llegara, el crecimiento, la edificación de la iglesia, cuantitativamente, geográficamente, el Señor iba a añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, iba a añadir, la iglesia tenía favor para con el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, cuantitativamente la iglesia iba a crecer, se iba a expandir en número y también geográficamente se iba a extender. Esa es la obra de Dios. ¿Qué piensas hacer tú ante este mensaje, ante estas palabras? La Biblia es nuestro modelo, nuestra única regla de fe y práctica. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos expandamos, quiere que nosotros podamos alcanzar otros niveles, ya sea de incrementos de miembros, de almas salvas, no por un número, sino porque Cristo murió por los perdidos, porque este mundo está sufriendo, porque la única manera de cambiar su presente y su futuro es llevándole el Evangelio. De la única manera que podemos sacarlo de las tinieblas, llevándole el Evangelio, de la perdición, de la vida barata, es llevándole el Evangelio. Y de la única manera que podemos ver un cambio en el mundo es alcanzando cada comunidad, cada lugar para Cristo. Somos 700 y tantos miembros de esta iglesia. Si usted se dice, voy a cumplir con el mandato de Cristo, uno solo que tú traigas por mes, un mes entero para alcanzar un alma, que tú te lo propongas en el corazón. Oye, pastor, no sé predicar, no sé cómo hacerlo. Bueno, estamos abiertos a ayudarte, a caminar contigo. Dios te ha dado todos los recursos, todas las herramientas. Aquí están dentro de su iglesia. Queremos ayudarte, acércate. Estamos dando un curso los sábados, voy a promocionarlo desde aquí. Los sábados estamos dando un curso en Reina 158, 9 de la mañana, para prepararte como líder de grupos pequeños, como misionero, como un evangelista. El Señor te lo está ofreciendo de gratis, porque tú lo necesitas, iglesia. No lo menosprecies. Ve y prepárate, equípate. Hay un grupo de 8 profesores que están preparados para edificar tu vida. Cristo quiere edificarte, iglesia. Ve y prepárate, equípate. Queremos ver La Habana Vieja para Cristo. Queremos ver Centro Habana para Cristo. Pero tenemos que equiparnos de las herramientas, prepararnos en el Señor, dejarnos edificar por Él. La edificación y fortalecimiento en la fe del creyente e iglesia. Los creyentes son fortalecidos por Dios e instados también a edificarse unos a otros. La iglesia es edificada a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. El uso adecuado de los dones también son un instrumento para edificar la iglesia unos a otros.
el Señor repartió dones a su iglesia, como Él quiso, para la edificación de su cuerpo y para glorificar su nombre. Usted tiene dones, usted tiene capacidades dadas por Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a esconder? No. Sé como aquellos siervos que lo multiplicaron para cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿No te gustaría escuchar en un futuro esas palabras? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero usted sabe que está la contrapartida. Siervo malo, infiel. Sabías que yo segaba donde no sembraba y recogía donde no había cultivado. Escondiste el talento, tuviste miedo. Ahora tienes tu parte en las tinieblas y crujiste dientes. Parafraseando el pasaje bíblico. En Isaías 40, 29, 31, del 29 al 31 dice así: Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Aún los mancebos, los niños, se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, dice así. Los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Se remontarán como alas, como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Señor. El Señor era quien los estaba fortaleciendo. El Señor era quien los estaba edificando. Las victorias del pueblo de Dios no están en sí propio, sino en nuestro Dios. Por eso Pablo estaba bien claro ahí en Filipenses 4:13, al decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que nada había imposible para Dios y que la obra en la que él estaba trabajando no era su obra, era la obra de Dios. El reino para el cual él trabajaba y servía no era su reino, era el reino de Dios. Y que no contaba con su fuerza, sino con el respaldo absoluto de su amo, de su dueño, de su rey. Iglesia, la obra que tú y yo estamos realizando no es nuestra obra, no es nuestro reino, es el reino de Dios. Confía en el Señor, Él está contigo, Él te ayuda, Él te edifica. Así como el mar rojo se abrió ante el pueblo de Israel, los muros de Jericó cayeron. En Jueces capítulo 14, del 14 al 16, Sansón mató 1000 hombres filisteos con la quijada de un asno. También Dios te va a dar victoria sobre todos los inconvenientes, sobre todos los desafíos, sobre todos los retos que tú tengas, iglesia, que enfrentar en este 2024. Tienes que estar consciente de esto. Si no, te vas a quedar sentada en este banco. Te vas a quedar pensativo en tu casa. Te vas a quedar meditando. No, la acción. La acción. Vamos a orar. Yo recuerdo que allí Moisés, cuando llegó a la orilla del mar rojo, el Señor dijo: pon tus pies, extiende tu vara. La acción. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra parte. Y de eso quiero hablar ahora en el último punto o enseñanza que quiero transmitirle esta mañana. En último lugar, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La tercera enseñanza que veo que se desprende de este texto, y yo te digo que tú eres Pedro, y que edificaré mi iglesia sobre esta roca, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La última enseñanza: las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Puede entenderse de dos formas, y ahorita hablé un poquito de esto. Hay eruditos, hay comentaristas, teólogos, que le dan una doble interpretación a este pasaje bíblico.
Ahorita vemos la iglesia en una posición pasiva, confiada, protegida, guardada por el poder de Dios, segura que el infierno, los demonios, escuchen esto, y es verdad, ningún arma forjada podrá levantarse contra ti, iglesia. Nadie podrá tocarte. Tú eres la manada pequeña de Cristo y Él te dice: no temas, confía. Tú estás guardada por la sangre de Cristo. Tú no vas a perecer jamás. Creemos en la seguridad de la salvación 100%. La iglesia segura. Las huestes del enemigo, el imperio de Satanás, moviéndose en el mundo, rugiendo como león para atacarte, pero hasta ahí, el rugido nada más. Si tu vida está siendo edificada por Cristo sobre sus enseñanzas, Él como roca, nada ni nadie te podrá tocar. Es una iglesia que está segura, que está confiada. El infierno se revuelve, pero tú eres invencible, tú eres intocable. Tú estás protegida por la sangre del Cordero. Y la otra parte es, la otra interpretación. Una iglesia defensiva, más que defensiva, ofensiva. Una iglesia que se identifica con la necesidad del que sufre, con la necesidad del que está dolido, con la necesidad del que está maltratado, con el que está desalentado, con el pobre, con el que está condenado. Usted tiene todo lo necesario para ayudar a esa persona. Nosotros como iglesia tenemos todo lo que este mundo necesita hoy para ver un cambio, para ver una vida diferente. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a penetrar las puertas del Hades? ¿Tú quieres saber si el mundo es un infierno, sí o no? Ponte a escuchar las noticias. ¿Cuánta guerra? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánto atropello? ¿Cuánto fraude? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántos divorcios? ¿Qué te llamó el Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te está diciendo el Señor que hagas? Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico cuando Jesús llegó a la orilla de Gadara? Había un hombre endemoniado por muchísimos años, gritaba en los sepulcros, se rajaba con tejas, sangraba. Era el pánico de las personas. El terror de aquel lugar. Lo amarraban con grilletes, con cadena y los rompía. Los hacía añicos. Y al ver al Todopoderoso, que tuvo que hacer? Rendirse. Con usted está el que hace rendirse al mundo. El que hace rendirse al mundo. El que hace rendirse a las potestades de las tinieblas, a los imperios de las tinieblas. Para ahí no hay nada imposible. Usted tiene una tarea de conquista. ¿Qué vas a hacer? Como bien decía, la iglesia misma puede ser presentada como tomando la ofensiva, penetrando las tinieblas, así como ahorita les compartía que el mar rojo fue abierto, ahí en Jueces 14, 16. Sansón mató, ahorita les decía, a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Pero cuando voy a Romanos 8, 37 dice, antes
en todas estas cosas que me rodean. Pon en la lista todo lo que tú quieras, todo lo negativo, todo lo que está en contraposición a tu ministerio, a la obra a la cual el Señor te ha llamado. Todo aquello que te ha servido de obstáculo, de barrera para el avance de la iglesia. Ponlo todo ahí. Y escucha lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Lo que tenemos aquí es una promesa de victoria que se repite frecuentemente de la iglesia de Cristo sobre las fuerzas del mar, perdón. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ahora y siempre. La iglesia se mantendrá siempre en victoria, tanto en la actitud defensiva como en la ofensiva. El empuje de la iglesia, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Levántate, iglesia, firme y adelante. Concluyo en esta mañana. He titulado el mensaje, como antes le decía, una poderosa declaración. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos en el lugar más seguro, más confiable, más permanente. En segundo lugar, el edificador de la iglesia es Cristo. Hay alguien que comenzó la buena obra y ha prometido no abandonarla. Él es fiel, Él es verdadero, Él no miente. Y en tercer lugar, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay dos interpretaciones. Una viendo la iglesia de manera defensiva o pasiva, tranquila, protegida, nadie la puede tocar. Y la otra, viendo la iglesia, rescatando, tomando, conquistando lo que ya por derecho propio le pertenece. Cristo se lo dio. Dios les bendiga en esta preciosa mañana.